Primero contento de estar aquí, acompañando a la gente, sumándome ya en estos momentos cruciales del inicio de la campaña formalmente, faltan muy pocos días. Yo estoy liderando el equipo de Derechos Humanos de Patricia Bullrich, estoy trabajando con ella prácticamente desde el día 1 que terminamos la gestión anterior y acompañando en todo lo que sea para la construcción de esta nueva propuesta para poder cambiar a la Argentina como todos queremos, ¿no? Y con los principios que ella plantea, ¿no? De convicción, compromiso, coraje y constancia para hacer un cambio profundo que nos beneficie a todos y nos saque de esta degradación en la que estamos viviendo. Básicamente, de ser un gobierno de Patricia Bullrich, manejando vos el equipo de Derechos Humanos, ¿cuáles serán los aspectos más importantes que piensan abordar? Nosotros tuve la suerte de ser secretario de Derechos Humanos en el gobierno de Mauricio Macri. Nosotros en ese momento planteamos un nuevo paradigma que era la agenda ampliada, que confronta con el cooptamiento que hace el kirchnerismo, que hizo este gobierno durante estos 20 años, de sectorizar los derechos humanos y utilizarlos en beneficio propio. Nosotros vamos a plantear que hay una demanda de derechos humanos incumplidos y que tienen que ver con la Agenda 2030 y la agenda del presente y del futuro. No hay que ser muy lúcido para caminar el país y ver los problemas que tenemos con la salud, con el cuidado del medio ambiente, con el acceso al trabajo, con la movilidad. Todo esto son lo que marca la agenda de derechos humanos. Nuestro interés y nuestra decisión va a ser trabajar en forma transversal con todos los ministerios para que los programas estén sostenidos en una lógica de derechos humanos y que realmente le permitan a la gente tener el desarrollo humano que merecemos. En ese marco, teniendo en cuenta tu rol, es interesante preguntarte a futuro en un gobierno de Patricia Bullrich, teniendo en cuenta esta visión que tiene en torno a la seguridad y otra forma de trabajar de las fuerzas federales, y también en algún momento ya ha planteado la posibilidad de la llegada a Rosario, por ejemplo, del ejército. En ese sentido se generan muchos prejuicios en torno a estas ideas. ¿Ustedes cómo lo piensan abordar o cómo le pueden contar a la gente que va a hacer este trabajo que piensan hacer en materia de seguridad, pero también relacionado a derechos humanos, teniendo en cuenta la historia de este país? Es interesante que planteas la palabra prejuicio. Lo primero que tenemos que hacer es combatir los prejuicios. El prejuicio tiene que ver con la ignorancia. Nosotros venimos padeciendo una malformación en derechos humanos justamente por lo que planteaba lo que fue la intencionalidad de este gobierno, y sin desconocer la tragedia que vivimos en los años 70, no hay duda alguna que la fuerza de seguridad y el ejército cumplen un rol importante en la Argentina. Tenemos que volver a ubicarlos en la necesidad de la gente. Pero aparte hay algo más interesante. No son incompatibles el concepto de seguridad con derechos humanos. Esa es otra mentira que nos instalaron. Cuando uno lee la Declaración Universal de Derechos Humanos, el tercer principio es el derecho a la seguridad. Hay una obligación del Estado de garantizarte a vos, a mí, a él, la posibilidad de una vida plena. Esto tiene que ver con la seguridad física, la seguridad jurídica, la seguridad de tu familia, la seguridad en el traslado. Y para eso, ¿quién se encarga de esa seguridad? El Estado. ¿Y a través de quién? De todos los mecanismos que tiene a su disposición. Nosotros vimos una tragedia que fue el mal uso de la fuerza. Si lo que tenemos que hacer es construir en función de lo que realmente es, construir en función de la confianza y explicarle a la gente que cada uno tiene un rol importante en esta sociedad para que todos podamos vivir mejor. ¿Qué significa para ustedes, Carlos, la visita de Claudio acá en lo que empieza a ser ya el inicio de campaña con una charla, en este caso, sobre derechos humanos? Bueno, primero lo convocamos, nosotros estamos convocando gente prestigiosa que ha tenido un recorrido en el gobierno del sector de Patricia Bullrich para abordar distintas temáticas. La temática de los derechos humanos a nosotros nos preocupa porque lejos de la concepción habitual que se tiene sobre los derechos humanos, que básicamente termina siendo una discusión sobre algo que pasó hace mucho tiempo en la Argentina y que no hay que darle a la discusión y que recordar cada una de las cuestiones terribles que trajo el terrorismo de Estado, desconoce
la violación de los derechos humanos que están pasando hoy todos los días en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires y en Cañuelas, lo vemos. O sea, la gente cuando a la gente no le alcanza para darle de comer a sus hijos durante todo el mes y empieza a racionar o a bajar la calidad de los alimentos, se están violando derechos humanos. Cuando no tienen acceso a cloacas, cuando no tienen acceso a agua corriente, cuando el sistema de salud está completamente deteriorado o el sistema educativo expulsa a la mitad de los alumnos del secundario o hace que los alumnos que se reciben no estén preparados para abordar las cuestiones con las que le espera el mundo, laborales o profesionales o de formación, se están violando derechos humanos. Y nosotros queremos encarar la temática de los derechos humanos desde ese abordaje, que son los que se violan hoy y que son responsabilidad, en muchos casos, de dirigentes políticos que no le resuelven los problemas a la gente. Nosotros estamos acá para hacernos cargo de los problemas de la gente y lo primero que tenemos que hacer es reconocer los problemas con los que vamos que nos van a llegar, con lo que vamos a tener para ver cómo resolverlos. La visión de él para nosotros es fundamental porque nosotros queremos trabajar en el bienestar de la gente. En ese marco, una pregunta más, Claudio. ¿Qué análisis o qué le explicás a la gente o qué le decís en dos casos paradigmáticos, digamos, para un sector de la política o para la política en general que pasaron con Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, como el caso de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel? Ese tipo de situaciones, ¿cómo ocurrieron o cómo se explican justamente desde tu lugar? El caso de Maldonado obviamente sufrió una utilización política como nunca se vio en la Argentina. El caso Maldonado termina tristemente con la comprobación que él se ahoga y pierde la vida. 55 peritos demostraron que él se ahogó, que nadie intervino en ese incidente. Y nosotros fuimos muy claros. En ese momento la Gendarmería, si ustedes recuerdan, fue a liberar una ruta que estaba cortada y el corte de ruta es un delito. No se ejerció violencia, no hubo persecución. Él estaba en un lugar indebido, cuando escapa termina desgraciadamente ahogado en el río. Todos los protocolos que utilizó la ministra en ese momento, Patricia Bullrich, y que el gobierno sostuvo y defendió, son los que se demostraron que fueron los correctos. Lo mismo ocurrió con el caso Nahuel. Es más, días atrás la justicia sobreselló a Patricia Bullrich y a quien era su jefe de gabinete porque se demostró que se trabajó en cumplimiento de la ley y no en contra de nadie. Ahora, aquel que se levanta contra las fuerzas constituidas, que ejerce un delito, tiene que ser, el Estado tiene que ir en contra de eso porque tiene que prevalecer el cuidado de los bienes del Estado y los bienes de la gente y la gente misma. En este caso, vuelvo a decir, el caso Maldonado, que es el más emblemático, utilizado políticamente, mal usado porque fue una aberración lo que sucedió desde la política y del kirchnerismo, que fue utilizado justamente para derrocar un gobierno. Y aparte, si me dejás de interrumpir, con el caso Maldonado nosotros vimos la totalidad del gobierno o del sector del kirchnerismo militando, movilizando, quejándose, usándolo como un emblema antes de que se haya comprobado 55 peritos de parte, como decís vos, que representaban a la familia de Maldonado, dijeron que no hubo ningún golpe ni nada, ningún tipo de intervención de nadie con respecto al fallecimiento de Santiago Maldonado. Y toda la movilización social, los paredones, la militancia, los sectores de derechos humanos que también están relacionados con el kirchnerismo de alguna manera militando esa causa. Y ahora, con el caso de Cecilia en Chaco, ninguno de esos organismos está diciendo absolutamente nada cuando se ve evidentemente una influencia y un encubrimiento, o a priori se ve un encubrimiento de las autoridades, tal cual pasó en el caso de María Soledad Morales, hace bastantes años en Catamarca, cuando se ve un encubrimiento de las autoridades del gobierno y no un adelantamiento, sino que están muy apurados como para que venga la elección, como para que este tema no termine interviniendo en la desaparición y posible muerte de una joven con personas relacionadas con la lista justamente que se presenta en las elecciones este fin de semana y relacionadas también con autoridades políticas de Chaco. Sí. O sea, esa es la dicotomía que yo veo, que para algunas cosas los derechos humanos se militan con todo y para otras cosas no se dice absolutamente nada, ni desde el gobierno, ni de las autoridades, ni de todos estos sectores de derechos humanos que supuestamente lo defienden. No, totalmente de acuerdo con esto y
digamos, como para cerrar el concepto, tener en claro lo que es la manipulación de los derechos humanos. Y si recordamos, tenemos el caso de Cecilia en Chaco, pero si recordamos lo que ha pasado durante la pandemia, durante las muertes que han sucedido, los abusos de autoridad de parte de gobiernos provinciales aliados al gobierno nacional, donde la Secretaría de Derechos Humanos mantuvo silencio, donde el INADI mantuvo silencio, donde el presidente mantuvo silencio, ahí te das cuenta claramente de la manipulación y el oportunismo para hablar de derechos humanos, sin hablar, porque merece todo un renglón aparte, la defensa de las dictaduras de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, que hace este gobierno, y donde ningún organismo de derechos humanos, que yo denomino los autollamados organismos de derechos humanos, levantaron la voz. Porque si yo soy un hombre de los derechos humanos y mi presidente se abraza con Maduro, tengo que ser el primero en repudiarlo. Y esto todos sabemos que guardaron silencio. Entonces, por eso lo que tenemos que mirar es cómo se trabaja sanamente los derechos humanos y un gobierno se constituye en función de eso.